Bienvenidos al módulo sobre alegatos de apertura. Antes de iniciar concretamente con los temas, vamos a hacer una aproximación en cuanto a qué constituye la fase de juicio oral en el devenir del proceso de corte adversarial panameño. El juicio oral es considerado el centro del proceso. El centro del proceso porque es donde se debate realmente toda la teoría del caso de los litigantes, y cuando llegamos al juicio oral hemos vencido una fase de investigación por parte del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal. Hemos avanzado hacia una etapa intermedia en la cual pues se han develado todos los medios probatorios y el fiscal considera tiene suficientes elementos o fortalezas probatorias para llegar a un juicio oral. Los sistemas de corte adversarial o acusatorio están diseñados bajo la tónica que un número mínimo de causas debe llegar a juicio oral. Y esto se entiende porque estos sistemas o la construcción de estos sistemas refleja o debe reflejar la aplicación de salidas alternas, también llamados métodos alternos de solución de conflictos, o algunas facultades discrecionales que dispone el fiscal. Esto para hacer al sistema eficiente y eficaz. Es decir, no podemos llevar, ningún sistema puede estar diseñado para llevar todas las causas a juicio. Si lo hiciéramos de esta manera, el sistema colapsaría y podríamos provocar la misma carga laboral que existía en el sistema que ya superamos, es decir, el sistema mixto con tendencia inquisitiva. Partiendo de la base de que un porcentaje bastante bajo de causas llegan a juicio oral, debemos entender entonces que todo lo que llega a juicio oral es aquello que a juicio del fiscal, que es la parte acusadora, mantiene fortaleza en los medios de prueba con un alto porcentaje de éxito en esa empresa llamada juicio oral. Y probablemente en aquellos casos donde se avanza al juicio oral puede haber personas con medidas cautelares personales, es decir, personas que puedan estar bajo detención provisional en un centro penitenciario del país. Salvada esta aproximación, el alegato de apertura constituye el primer contacto del litigante con el tribunal de juicio. En Panamá, el tribunal de juicio no es unipersonal, es decir, no lo conforma un solo juez, lo conforman 3 jueces. Uno de ellos es el presidente de la audiencia. Esto en otras latitudes no es así. Pueden haber tribunales de juicios de un solo juez. En Panamá son 3. Es decir, tenemos la carga de convencer a 3 jueces que conocen derecho y que tienen experiencia. Entonces, tenemos que saber aprovechar este primer contacto que tenemos con el tribunal de juicio, porque la primera impresión que causamos siempre en todo lo que hacemos es importante y puede marcar el devenir de si nosotros somos exitosos o no somos exitosos al final del camino. Hay que tomar en cuenta también que al tribunal de juicio solamente llega la información que aportan los litigantes. Recordemos que el tribunal de juicio llega en blanco, llega con su mente en blanco, ¿sí? Una especie de lienzo en blanco que va a ser llenado con los trazos que aporten los litigantes, con la información que le llegue del fiscal, con la información que le llegue del querellante y con la información que le llegue de la defensa, ¿sí? Debemos entonces ser muy metodológicos para que esa información que le llega al tribunal de juicio vaya de la mano de nuestra teoría del caso. Cuando hablamos de teoría del caso, estamos hablando de una metodología que comprende 3 elementos, que comprende un elemento fáctico, es decir, los hechos jurídicamente relevantes, que se traduce en qué fue lo que pasó, cuál fue la conducta que ejecutó la persona que está sentada en el banquillo de los acusados, ¿sí? Otro elemento que conforma la teoría del caso es el elemento probatorio. El juicio es un debate hacia la prueba. Los hechos no se prueban, se prueban las afirmaciones que hacen los testigos o en todo caso las conclusiones a las cuales llegan los peritos que han intervenido en auxilio del fiscal. Y el tercer elemento es la teoría jurídica, que no es más que toda la dogmática que rodea a la conducta típica, antijurídica y culpable llamada delito. En realidad, cada litigante
En el momento que hace el alegato de apertura, lo que hace es hacerle promesas al tribunal para que con los elementos de prueba o con los medios probatorios que él va a presentar en el detalle, en el desarrollo del juicio oral, él va a poder probar su teoría del caso. Y esta carga la ejerce mayormente el fiscal, por ser quien ejerce la acción penal, la persecución penal y es el ente acusatorio, ¿sí? De tal manera que es una obligación del fiscal poder acreditar o probar su teoría del caso, que tienen que estar conectados con esos hechos que debe retratar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Son algunas de las interrogantes que debe entonces quedar satisfechas en el desarrollo del juicio oral. El primer litigante que interviene es el Ministerio Público, entiéndase el fiscal. Siempre va a ser el fiscal el primero que interviene. Luego que termina el fiscal, viene una intervención del querellante si lo hubiere. Hacemos notar que no todos los procesos tienen querellante, ¿sí? No siempre hay querellante. Cuando haya querellante, cuando termina el fiscal, lo hará el querellante. Y una vez termina el querellante, lo hará entonces la defensa. Es decir, la defensa siempre va a alegar de último. Eso da algún elemento de ventaja a la defensa, que ha podido escuchar en detalle toda la exposición del alegato de apertura del fiscal y ha podido escuchar también la del querellante, ¿sí? Y esto tiene su explicación, porque la defensa es quien representa al acusado, y sobre el acusado es que el Estado ha activado todo el aparato de persecución penal y el diseño está para que sea el defensor el último que exponga su alegato de apertura. Puede haber un pequeño espacio para que tanto fiscal como querellante puedan hacer algún nivel de réplica, pero sería muy puntual, de tal manera que podemos decir con precisión que la defensa tiene una especie de ventaja en este sentido. Bien, la exposición en el alegato de apertura debe ser puntual, debe ser clara, debe llamar la atención. No hagamos promesas que no podamos cumplir. Las promesas que hagamos en el alegato de apertura deben estar conectadas con los elementos de prueba. Y no debemos perder de vista que el alegato de apertura debe estar conectado con el alegato de cierre, que lo vamos a ver en otro módulo. Es decir, las promesas que hagamos en el alegato de apertura, cuando hagamos el alegato de cierre, vamos a decir que las promesas que hicimos las hemos cumplido, y eso lo haremos en el alegato de cierre. Es decir, deben estar combinados en su estructura y no divorciados. Se complementan uno al otro, el alegato de apertura con el alegato de cierre. Deben ser temas relevantes. Debe existir una ponderación de los medios o elementos de prueba. Recordamos que el juicio es juicio a la prueba. Uno de los métodos que se recomienda es el método cronológico, como quien cuenta una historia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Se recomienda utilizar un lema o un tema de nuestra teoría del caso. Debe estar conectado a los hechos. Esto para causar impacto al tribunal de juicio. Y el alegato de apertura debe ser una especie de breve introducción del caso, una especie de repaso rápido de la visión que nosotros tenemos sobre el proceso. Y cuando ya cerremos el alegato de apertura, igual volvemos a nuestro lema o tema para causar impacto al tribunal de juicio. Luego de expuesto el tema o el lema, para sintetizar, hacemos un relato cronológico que exponga nuestra visión del proceso, es decir, la teoría del caso, con sus tres elementos que ya nosotros hemos expuesto. No se debe argumentar en el alegato de apertura. No podemos argumentar porque recordemos una vez más que el tribunal de juicio llega en blanco. Él no conoce nada. Entonces no podemos hacer referencia a ningún medio probatorio porque los medios probatorios todavía no se le han develado en inmediación al tribunal de juicio. Es decir, el alegato de
no es un ejercicio de argumentación, ¿sí? Es un ejercicio de promesas conectados a un tema que debe estar ligado a la teoría del caso, elemento fáctico, elemento prueba y teoría jurídica. Esta exposición debe ser breve, debe poderse desarrollar en unos 10 minutos. Es un ejercicio de convencimiento. Debemos sentirnos cómodos al exponerla. Debemos poder que el tribunal de juicio crea nuestro alegato de apertura, y lo va a creer en la medida que nosotros conectemos los hechos con nuestra prueba. Claro está, fundamentado jurídicamente con la teoría del delito. Es importante también humanizar a las partes. Nuestros testigos son de carne y hueso, y eso tenemos que ponérselo al tribunal de juicio, que lo vea como una persona que tiene sentimientos, ¿verdad? Que tiene debilidades como cualquier ser humano. Es importante delimitar también delimitar las debilidades que pueda tener nuestro caso. Para que lo haga el adversario, nosotros debemos retratar nuestras debilidades si es que pensamos que la contraparte lo sabe. Si pensamos que la contraparte no se ha dado cuenta de las debilidades de nuestro caso, pues entonces no las decimos. Solamente cuando pensamos que él conoce las debilidades de nuestro caso, porque eso permite amortizar o minimizar sus efectos. Y ya para finalizar, es importante el lenguaje corporal que utilicemos, los tonos de voz y la velocidad de la exposición. Eso como parte de la argumentación o la articulación de la argumentación oral de nuestro alegato de apertura. Podemos utilizar materiales didácticos como un PowerPoint sin que esto implique distracción del tribunal de juicio. Y obviamente a través de estos medios audiovisuales no podemos ingresar prueba. ¿Sí? Nos despedimos entonces bajo el convencimiento que esta exposición breve de 10 minutos pueda servir como medio introductorio a esta parte tan importante con la cual inicia el juicio oral, que es el alegato de apertura. Hasta luego.